Hola, soy Vivi. Y yo, Merce. Y esto es Maizoreando. Aquí hablaremos sobre la práctica de Ashtanga Yoga tradicional. Desde nuestra propia experiencia. ¿Nos acompañas? Muchas veces nos preguntan qué esterilla usamos. Después de muchos años de prueba y error, recomendamos Manduka. En Maizoreando apoyamos tu práctica. Y Manduka también. Compra a través de eu.manduka.com con el código Maizoreando. Nosotras recibiremos un 10% por cada compra. Y tú recibirás un descuento exclusivo del 15% en tu pedido. Esta promoción es válida solo en países europeos y lamentablemente no se hacen envíos a Canarias. Gracias por apoyar Maizoreando. Las creencias, opiniones o puntos de vista expresados en este podcast corresponden a la experiencia personal de las personas entrevistadas y de Maizoreando, y deben considerarse como tal y no como verdades absolutas. El objetivo de este podcast es dar voz a la comunidad de Ashtanga Yoga de habla hispana en el contexto del Ashtanga Yoga tradicional, así como compartir la experiencia de practicantes y maestros. Hay que tener en cuenta que esta comunidad es muy variada y plural y que muchos aspectos de la práctica pueden cambiar con el paso del tiempo. Hola, hola, ya estamos en un episodio más de Maizoreando. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a hablar sobre la importancia que tiene el tener un maestro espiritual en la vida y sobre todo en Ashtanga Yoga, que es de lo que nosotros hablamos. Y bueno, desde nuestra propia experiencia podemos afirmar que para poder aprender Ashtanga Yoga bien, sobre todo el método tradicional, y conocer los beneficios de esta práctica, es necesario que te guíe a alguien, ¿no? Sí. Hay personas que quizás empiezan Ashtanga Yoga porque ven algún vídeo y empiezan a ser guiadas y bueno, es una forma quizás de entrar en el método, pero luego hay un momento que necesitas ayuda, ¿no? Tal cual. Porque, bueno, desde el principio es importante la guía, ¿no? Ya desde el ser principiante, porque como que si no entiendes la base o no entiendes como eso, pues las cositas estas que son tan características del método que ya hemos ido hablando, como pues como que es importante el vinyasa, como no, pues simplemente esos detallitos, la respiración, esas cositas que se te dicen en la primera clase son súper importantes, porque muchas veces yo misma cuando empecé online sin maestro ni nada, y yo hacía cualquier cosa mirando un vídeo, nadie me había explicado pues los tipos de respiración, ¿no? Cómo tienes que respirar o eso, esa sincronización de cuando inhalas haz tal cosa, cuando exhalas haz esto, luego tienes las posturas que es ¿no? el estado del asana, todo eso me parece una bobería, pero es muy importante, y de entrada ya saltarte esa parte me parece que no corresponde, ¿no? Sí, porque yo creo que el maestro, lo afirmo, el maestro lo que hace es que cuando tú llegas por primera vez a la sala pues mide tu energía, ve cómo estás, cuáles son, si tienes lesiones, qué lesiones son, qué dolores son, si es que tienes, y entonces cómo está tu mente, exacto, que es muy importante. Exacto, cómo está tu mente, y entonces como empezar a aprender esta práctica, aunque ya hayas quizás hecho otros tipos de yoga o alguna clase guiada has hecho, es empezar a memorizar la práctica. Exacto. Y entonces aprender la secuencia poco a poco para que tu energía vaya creciendo con la práctica, ¿no? Porque muchas veces llegamos y nunca hemos hecho nada, o hace mucho que no hacemos nada, o venimos porque tenemos una lesión y entonces por fin nos hemos decidido buscar un maestro, pero por cómo nos hemos lesionado, pues, ¿no? A veces pasa que no tenemos maestro y entonces nos lesionamos, y ahí llega el momento de la necesidad, ¿no?
¿no? Entonces, Sí. bueno, por eso cuando llegamos a una sala por primera vez y empezamos con un maestro, ese maestro va a ser capaz de poder construirte esta práctica, o sea, la práctica lo construyes tú, pero a darte poco a poco gotitas de esta práctica para que tú vayas poco a poco llenándote de ella, ¿no? Sí. No sea todo de golpe, Claro. ¿no? Y eso es diferente en cada persona, ¿no? Porque hay personas que Tal tienen cual. muchísima energía y pueden aprender rápido, y luego hay personas que no, y luego hay personas que vienen con lesiones y hay que adaptarles la práctica, ¿no? Y si tú no sabes cómo adaptar tu práctica, Claro. necesitas la guía, ¿no? Tal cual, sí, 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 porque precisamente eso no vale con copiar, porque tú no puedes copiar como lo hace otra persona, porque tú tienes un cuerpo diferente a esa persona. Entonces, hoy en día que se encuentra tanta información tan fácil, pues creo que existe ese peligro, ¿no? De querer hacerlo tú a tu manera, en tu casa, solo, porque muchas veces te cuesta ese paso de ir a la sala, te da vergüenza o lo que sea, no encuentras el huequito en tu vida, ¿no? Entonces yo creo que por eso es importante que hablemos de esto, para que si hay personas que tienen la posibilidad de ir a una sala pero no lo han hecho por estos motivos, pues que quizás encuentren como que valoren, ¿no? Que tienen esa posibilidad y realmente se animen y por lo menos le den la oportunidad de probarlo, porque los beneficios que vas a tener son mucho mayores a no hacerlo, ¿no? Y que también hay mucha gente que no lo puede hacer, pero tú lo estás eligiendo, ¿no? Ya. Entonces yo creo que colocar en tu vida este ratito de ir a una sala con un maestro que te guíe es como súper importante para empezar a priorizarte tú a ti misma, ¿no? Que lo hablamos mucho, pero es verdad, y entonces ya como que después las demás cosas se van colocando, ¿no? Pero tener este referente de tener un maestro, una sala y tal, es súper importante para la práctica. Sí. Y luego, por supuesto, porque después ya hablando más en términos de asana, te van a hacer ajustes, te van a indicar por dónde ir, ya con la experiencia, con unos años de estar en esto. Luego, además, si es una sala autorizada, de un maestro o maestra autorizado o autorizada que va a Mysore, pues te va a transmitir mucho también lo que se vive allí, cómo se vive, y seguir ese linaje, ¿no? Del parampara que es tan bonito. A mí me parece, vamos, una joya que tenemos en este estilo, ¿no? Sí, sí, lo que esta práctica, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces, está diseñada para que Sí, llegues a un momento en el cual te frenes, ¿no? Que te frene la práctica. sí, Una postura que tienes que trabajar más tiempo que las que has estado haciendo anteriormente. Y entonces ahí, pues, la ayuda de un maestro es esencial, ¿no? Porque sí, la puedes repetir todas las veces, pero puede que de repente un tip que te den te cambie totalmente el cómo estás en esa postura, ¿no? sí, Y también en casos de que te lesiones, Sí. o de que estés pasando por momentos en tu vida en los que hay mucha inestabilidad. Entonces tienes que como confiar en ese maestro para poder sobrellevar estos nuevos desafíos que te están sucediendo, ¿no? Y permitir que ese maestro pues te diga en su momento, pues mira, ahora vamos a parar un poco, vamos a reducir, vamos a volver a los saludos al sol, vamos a ver dónde podemos trabajar para que pues esa lesión que estés teniendo o esa inestabilidad mental, o respira más, ¿no? Hay tantas cosas que cuando estamos practicando solo nosotros nos olvidamos, sí. ¿no? Aprender a gestionar esos momentos difíciles, yo por lo menos personalmente lo he aprendido gracias a mi maestra, porque no después uno, a lo mejor si es una persona muy trabajada y tal, pues igual no le hace falta. Yo no digo que esto sea para todo el mundo, ¿no? Porque llega un momento quizás en la madurez de la práctica que igual pues estas cosas las tienes como más superadas o más aprendidas, no sé, y entonces quizás sigues necesitando un maestro, pero de forma más puntual. Yo creo que sí puede darse ese caso, que no es que eliminar al maestro de la ecuación, pero sí como que no tenga por qué ser tan diario, ¿no? Pero sí me parece fundamental en los primeros años, que son muchos años,
porque esta práctica es potente, tener esa persona que te guíe en cómo gestionar y como que esa persona puede ver esas tendencias que tú tienes sin estar tan identificado a ellas, ¿no? Y quizás no es que le dé tanta importancia como uno le puede llegar a dar, pero como lo ve es como... No, porque tú estás como apegándote a tal cosa, ¿no? Que ni siquiera te lo tiene que decir en esos términos, sino que va viendo ciertas cosas que tú vas haciendo y entonces te redirige un poco y te das cuenta de que, ay, es verdad, pues mira, me estaba yendo por aquí, ¿no? A lo mejor pues te estás exigiendo hacer la práctica completa todos los días en un momento en el que estás súper estresado en el trabajo o lo que sea, y de repente esa persona te dice, mira, ¿y por qué ahora aquí no relajamos un poco la práctica o no te vuelvas loca si un día si un día estás como cansado, permítete descansar, o no, ciertas cosas que uno por inercia, porque tienes ese patrón, ese comportamiento natural en ti, innato, pues no te das cuenta, porque funcionamos un poco también en automático, ¿no? Y precisamente yo creo que esta práctica te hace como ser consciente de por dónde, de cada situación, y te va poniendo en tu sitio, ¿sabes? Sí, y cuántas veces nosotros pensamos, esta postura nunca la voy a poder hacer, Exacto. esto nunca lo voy a poder, no voy a pasar de aquí, y de repente llega tu maestro, te ajusta y lo estás haciendo, ¿no? Total. Y eso, claro, eso si lo haces solo en tu casa, pues te vas a creer tu mentira que te estás diciendo de que esto nunca me va a salir. Y nunca vas a ver esa luz, ¿no? Y para mí lo fantástico de este método es que te va derrumbando esas creencias que tenemos, ¿no? De limitaciones mentales y físicas, ¿no? Sí. Entonces, ahí tener un maestro que lo vea, que sea capaz de verlo y que confíe en ti, que no ponga sus propias limitaciones en ti, porque ya bastantes tenemos nosotros las nuestras, ¿no? Claro. Entonces, la verdad que es tan importante. Yo sin maestro nunca no estaría practicando, o sea, no conocería ni el método sin maestro, ¿no? Claro, y además también pasa muchas veces, también creo, es importante el maestro, pero creo que también es importante mantenerse como estudiante, tener una actitud de alumno. O sea, a mí me parece que muchas veces evolucionamos porque somos humildes y porque sabemos, ¿no?, entregarnos, y creo que también eso hace un buen maestro, ¿no? Cuando sigues manteniéndote humilde y alumno, y es una cosa que yo valoro en un buen profesor, que siga sintiéndose que tiene que aprender, que tiene... Claro. ¿no? Porque la vida va cambiando y todo se va transformando, y tener como que un maestro bueno es aquel que también evoluciona, ¿sabes? Sí. Y también aprende de sus alumnos, ¿no? Y sigue trabajándose, Exacto. trabajando su práctica. Sí, sí, la verdad es que, bueno, yo por ejemplo, cuando tengo alumnos que pues de repente pues llega una asana en el que tienen dificultades y la trabajamos, y cuando yo estoy haciendo mi práctica y llego a esa asana, digo, a ver, ¿no? Como que me llega ese alumno y digo, ¿cómo le puedo explicar? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo que esa persona no esté haciendo? ¿Dónde hay que poner la fuerza? Es como desde la propia experiencia, ¿sabes? Tal ¿no? cual. Siempre desde la propia experiencia. Y si no hay experiencia en esa asana, quizás porque te salió muy fácil o lo que sea, es como que tienes la experiencia de que te salió, pero no tuviste la experiencia de la dificultad y de encontrar las claves para enseñárselo a otro, ¿no? Exacto. Entonces ahí también hay que investigar un montón, ¿no? Y también ser honesto y decir, oye, mira, yo esto nunca tuve que trabajarlo de la manera que lo tienes que trabajar tú, porque pues tengo un cuerpo diferente o una mente diferente, quién sabe. Pero vamos a buscar la forma de cómo esto se va a sentir mejor, probemos esto, probemos lo otro, ¿no? Y esto es algo que pues Griselda, nuestra maestra, siempre lo hizo, o siempre lo hace, sobre todo
cuando pasamos por momentos de dificultad, de alguna lesión. Ella es muy creativa para adaptarte a la práctica o tiene muchas herramientas, ¿no? o las dos cosas. Y eso, yo lo valoro un montón y no me parece tan fácil, la verdad, de luego hacer. Pero luego también una cosa importante, creo, de tener un maestro, de ir a una sala, es el espacio que se crea, ¿no? Porque tener ese espacio en el que estamos trabajando juntos en eso, ¿no? Tú solo puedes correr el riesgo de obviar un montón de cosas, de mirar para otro lado, de volver a mirar el móvil, de escabullirte, ¿no? Sí. Y allí no, allí cuando tú estás yendo a la sala, no, estás como obligado o obligada a mirar, a mirarte para adentro, ¿no? Sí. Y eso también creo que es un buen punto de este método, ¿no? Sí, y saber que en ese espacio estás seguro, ¿no? Sí. Puedes conectar con tu ser. Si estás pasando por un momento duro, puedes derrumbarte y llorar, ¿no? Es como nadie te va a juzgar porque todos vamos a hacer lo mismo y a todos pasamos por momentos de dificultad. Y quién no ha llorado en una práctica de yoga, ¿no? Total. Y quién no se ha como cortado un poco y luego es como estoy aquí para esto, ¿no? Claro. Y el maestro te crea ese espacio de seguridad, no te dice no llores, vete al baño, no hagas dramas, no, para nada, es como sácalo todo fuera. Esta práctica mueve a nivel físico y mueve a nivel mental, mueve a nivel emocional, ¿no? Sí. Hay posturas que nos sacan todo. Sí. Y si no tienes un maestro que te apoye, ¿no? Claro. Sí, es como que está guay como tener ese referente, ¿no? De alguien y que a lo mejor nunca te ha pasado lo de llorar y de repente te pasa un día y poder preguntárselo a alguien, ¿no? Porque es como, o cualquier cosa que te pase en la práctica, poder decirle a esa persona, mira, me está pasando esto, tal, y normalmente la otra persona puede tener la misma experiencia o si no, pues de alguien que la haya tenido y si no, da igual, pues ya te desahogas con esa persona, lo compartes, ¿no? Y te quedas como más tranquilo y la verdad es que sí, que es una figura súper importante. Y luego nosotros aquí en Ashtanga Yoga tenemos, no solo para mí, es como que nuestro maestro o maestra también es como, digamos, una suma de todos los maestros que ha tenido. Sí. ¿No? Porque vamos como alimentándonos de esos maestros al que nos han enseñado a nosotros. Entonces es como una cantidad como de conocimientos y de experiencia, ¿no? Que se va transmitiendo, Claro. que es súper potente, ¿sabes? Sí. Es como brutal, ¿no? Y cuando vas allí a Mysore y hay algo en esto de la tradición, ¿no? de que se transmita de unos a otros, ¿no? De esta forma, digamos, presencial, real, ¿no? Que tiene como mucho poder. Sí. Es como, no es lo mismo leer, ¿sabes? Hoy en día creo que se pierde mucho con esto de tener la información tan al alcance, tan inmediata y tan rápida, en quedarnos como en cositas superficiales y a lo mejor sí sabemos mucho de todo, pero en el fondo no sabemos nada en profundidad, ¿no? Claro. Y a mí me gusta este sistema porque te obliga a profundizar. Y claro, y gracias a que tu maestro es que si tú tienes un maestro, porque esa persona ha dedicado y ha priorizado la práctica, ¿no? Y ha profundizado y conoce, entonces eso tiene también mucho valor, como Sí. yo por lo menos lo valoro, y con el tiempo me voy dando cada vez más cuenta de que es importante y es un poco lo que a mí me mueve también, ¿no? De ir a Mysore o de ir ahora con Sharat y tal, es como Es el maestro de enriquecerme, maestros. claro, y enriquecerme de todo ese conocimiento que vamos como también nosotros mismos sosteniendo o como que lo vamos interiorizando y lo vamos teniendo y nos vamos, ¿sabes? Como vamos por la vida como con eso interiorizado, y es que es otro punto de vista de la vida, ¿no? Y es súper bonito poder practicar
y poder formar parte, perdón, de este linaje, ¿no? Sí, porque, bueno, es que cuando practicas y aprendes directamente de la fuente, el aprendizaje es puro. Puro. O sea, la fuente te da el aprendizaje puro. Luego pasa por ti y tu trabajo es mantenerlo puro. Sí. No meterle tus propias creencias y limitaciones. Y eso es algo súper difícil, ¿no? Y entonces yo entiendo que Sharat sea tan exigente con sus maestros, ¿no? Sí. Porque ese... ha pasado ya mucho que ese aprendizaje se ha diluido, ¿no? Y la gente hace variaciones de Ashtanga y quita posturas que no les gusta y mete otras y se salta las posturas porque no les salen y bueno, entonces yo como no tengo torsiones, pues me voy a quitar las marichasanas porque nunca me van a salir y quito también todas las aperturas de cadera porque no, y cuando es como jolín, es que para eso es tan importante tener un maestro que te diga, no, es que hay que pasar por aquí, ¿no? Claro, esto es importante y además para tu salud. Todos hemos pasado, exacto. Sí, y hay gente que tarda más y gente que tarda menos en pasar por ahí, pero ahí está el que confía en tu maestro de que estás yendo por el camino correcto, ¿no? Y que saltarnos las cosas no llevan a ningún lado para dónde queremos ir, ¿no? Claro, al final es que entramos en esa cosa también de un síntoma de esta sociedad que es querer es como la competición, como conseguir un resultado, como que ser productivo, avanzar, ¿no? Para mí todas estas cosas son como muy de una sociedad materialista, consumista, ¿sabes? Que parece que si no tiene, no es, ¿no? Y es como, no, es que aquí no se trata de eso, pues de acumular las posturas, ni se trata tampoco, ni es por, yo creo que también es importante decir que tampoco es por, no sé cómo explicarlo, porque sea una secta y queramos ser más papistas que el Papa y no, o sea, no como esa rigidez de tal, no, es porque tiene un sentido, ¿sabes? Es porque tiene una explicación que es lógica y que es y que te lleva a ese, o sea, que es como un camino que te lleva a lo que este sistema busca, que es el samadhi, ¿no? Entonces, si te saltas la postura y haces lo que te da la gana, no estás yendo para el camino que aquí está marcado. Entonces es como, no es por ser purista, es la palabra que estaba buscando antes. No es por eso, es porque nosotros creemos en esto, ¿sabes? Entonces, lo hemos experimentado. Lo experimentamos, lo vivimos, lo confirmamos y como creemos y confiamos, lo queremos seguir perpetuando, ¿no? Entonces me da como pena que se crea que es por ser purista, ¿sabes? O por ser como rígido y tradicional, ¿no? Porque cuando hay algo que no está bien, o que uno no tiene por qué hacerlo, nadie está obligado, ¿sabes? Claro, no estamos diciendo que hay que aguantar dolor, claro, ni que hay que sufrir, claro. Lo que hay que aprender es aprender y soltar confiar cuando hay que soltar. Sí. Y como en plan, vamos a ver, esto es un método que nos han traído unas personas de un linaje, ¿no? Que nos enseñan, nos ofrecen este método, este conocimiento de una manera, ¿sabes? ¿Por qué irnos a otras cosas que además tienen más que ver con esta cultura que hablaba, ¿no? De estos condicionamientos que en el fondo tenemos por la sociedad en la que vivimos. Porque yo creo que antiguamente, yo me pongo en la situación y nadie se imaginaría, no creo que hubiera esa ambición por avanzar, ni como no, a lo mejor no podías compararte tanto porque no existían las redes o lo que fuera, había mucha, seguro que había menos esto, ¿no? Entonces creo que deberíamos hacer un poco un ejercicio de olvidarnos un poco de lo que pasa alrededor y de dejar de compararnos con las prácticas de los demás y porque a mí no me sale, porque no estoy haciendo esto de no sé qué forma y no, es como, no, pero tú céntrate en tu maestro, o sea, céntrate en lo que dice el método, céntrate en tu maestro, céntrate en ti, en tu propio camino y lo demás sobra, lo demás de verdad, despréndete, ¿no? Sí. Y lo digo y me lo digo a mí misma, obviamente. Sí, entonces, bueno, ahí pues queda claro lo que nosotros opinamos de lo importante que tener un maestro
sobre todo en un linaje que está tan claro. Y claro, ¿qué pasa si no obtienes una sala cerca? Creo que lo hablamos en uno de los últimos episodios de Maizoreando con los oyentes, que claro, hay gente que pues no tiene la facilidad de poder ir a una sala porque no hay sala cerca o porque los horarios les es imposible, porque tienen familia, trabajo y todo esto, y entonces no les queda más que practicar solos en casa. Sí. Y entonces, aún así, es importante buscar un maestro. Sí. No para la práctica diaria, pero sí para que te lleven para que te guíe. Claro, de vez en cuando, ¿no? Eso. Y lo ideal es que siempre sea el mismo maestro, porque ese maestro entonces ya te va a ir conociendo y te va a poder ir guiando y te va a poder apoyar, ¿no? Pero cuando saltas de maestro en maestro, tienes que empezar con el proceso de nuevo, porque ese maestro con el que empiezas a practicar y llevas trabajando después un tiempo, ese maestro sabe de dónde vienes, claro, sabes dónde estás y tiene una idea a dónde vas, ¿no? Mientras que de repente te vas a otro maestro y ese maestro no sabe de dónde vienes, puede ver de dónde estás, pero sin saber cómo has llegado hasta ahí, ¿no? Y se pierde información. Exacto. Y tampoco puede ver hacia dónde vas, porque al no saber de dónde vienes, ese camino no está claro. Tendrá que aprenderlo, igual que tú tendrás que aprender a confiar en otro maestro de nuevo. Pero es un proceso, sí, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, lo mejor es poder practicar con alguien, ya sea la fuente, ¿no? Sí. Como es Sharat, sí, la fuente de la Ashtanga Yoga, Sharat Joyce. Y si no es con la fuente, con alguien en el linaje de la fuente, que son los profesores autorizados, los maestros autorizados o certificados. Sí. Y bueno, y luego también hay maestros que no están autorizados, no están certificados, pero van a Mysore, todavía quizás no han ido tantas veces o por algún motivo todavía no les ha autorizado. Y enseñan, y no significa que no sean buenos maestros, total, ¿no? Simplemente falta un papel que diga que no, como que Sharat los autoriza. Y luego están las personas que nunca han ido a Mysore y quizás nunca quieren ir, o no les llama la atención la de ir a Mysore, o tienen miedo. Hay gente que tiene miedo a viajar a India, ¿no? Sí. Y entonces tampoco significa que no sean buenos maestros, ¿no? Claro. Lo que pasa es que la información está mucho más clara, es mucho más directa cuando viene a través del linaje. Total, pero es más que nada es que es una cosa como lógica, ¿no? Ya eso, volvemos a lo mismo, no es por tal, sino es porque cuando tú no tienes clara la fuente y no tienes claro el linaje, empiezas a beber de muchas fuentes. Entonces empiezas a hacerte tu propio puzzle de historias, ¿no? Y yo creo que eso no es tan bueno a la hora de enseñar, porque hay cosas que pueden ser hasta contradictorias y entonces si el maestro no tiene claro la fuente, como que luego transmitirlo es más confuso, y ya bastante confusión tenemos también, ¿no? Como para encima meter más piezas, ¿no? Ahí como que te pueden despistar más, ¿no? Y yo creo que como que muchas veces de repente hay gente que es capaz de integrar muchas cosas en un tal, pero yo creo que en esto de ir metiendo de aquí y de allá se pierde, ¿no? Y sobre todo sabiendo que lo otro funciona, ¿no? Claro. Entonces como que si lo otro funciona, ¿para qué vamos a estar con pues lo mismo, ¿no? Para mí es una cuestión de lógica, ¿sabes? De lógica pura y de experiencia, de tú vivirlo de una forma o vivirlo de otra, y ver lo que te funciona. Oye, si te funciona probar de aquí y de allá y tal, pues allá, ¿no? Pues muy bien. Pero yo lo que veo desde fuera es que la gente que está como probando de aquí, probando de allá, que sí, pero no, como que de repente flaquean, ¿no? Es que no sé, es como que no terminan hay gente que no termina de encariñarse con el método de Ashtanga, que me parece, y no pasa nada, pero los ves perdidos, ¿sabes? Porque los ves como para acá, para allá, no sé qué, bueno, pruebo esto, pruebo lo otro. Desde mi punto de vista, de estar metido en lo mismo, me parece que profundizo mucho más en el yoga, ¿sabes? Y que tengo un camino claro
y que sé cómo tengo que trabajar y pienso que es bueno para tu camino espiritual. Sí. Quizás tú eres feliz, o sea, me refiero, no, cada persona es un mundo, pero quizás tú eres feliz porque estás probando, porque tal, pero seguramente llega un momento en el que necesitas como quedarte en algo para poder llegar al fondo. Es que hay muchas ¿no? hay mucha gente, y tengo conocidos amigos que tienen esto un poco, pero esto ya saliendo del yoga, de la práctica de Ashtanga Yoga o de yoga en Sí. general, que buscando un bienestar espiritual o emocional o derrumbar patrones y sentirte mejor, prueban muchas cosas, ¿no? Y entonces está esa imagen de un minero que está buscando diamantes, y cada vez que está a punto de llegar al diamante, pues se cree que aquí no está y se va, ¿no? Mientras que si se hubiera quedado un poquito más, hubiera encontrado eso que buscaba. Claro. Y entonces hay mucha gente que pues voy a hacer yoga y se empieza a sentir mejor y se empieza a sentir mejor, y de repente llega un momento que pasa, ¿no? Que te empieza a desafiar la práctica, y entonces ese bienestar que tanto sentías al principio Se convierte en desafío, en un esfuerzo y un poco de sufrimiento. Sí, y ahí te dice, uy, bueno, por aquí no era, ¿no? Claro, Por aquí claro. no era. Y me voy. Y entonces voy a empezar a hacer yoga aéreo, o me voy a hacer yo qué sé, constelaciones familiares, que no digo que no Eso funcione, es un complemento, evidentemente, está bien. pero lo que pasa es como que saltamos de una cosa a otra sin terminar de profundizar en ninguna, porque o bien mentalmente dices por aquí no es, o bien tu subconsciente está sabiendo que estás ahí a punto de romper un patrón Sí. que no interesa porque Sí. te va a sacar de tu zona de confort Sí. y no sé qué, ¿no? Y eso suele pasar, Sí. ¿no? Y entonces, claro, si no tienes un maestro que vea ese patrón empezar a salir, Ya. ¿no? Y te apoya ahí, es como difícil, es que vas a saltar de un lado al otro. Claro, sobre todo porque, a ver, que yo entiendo que la búsqueda existe, ¿no? Y esa búsqueda es natural, y si tú estás probando algo y cuándo es el momento de no hacerlo, ¿no? Porque de dejar de hacerlo porque realmente no te está convenciendo, ¿no? O sea, es difícil encontrar, como decidir, sigo o no sigo porque realmente no me tal, ¿no? Yo lo entiendo porque al final la práctica no tiene por qué ser para todo el mundo, ¿no? Yo tuve la suerte de que cuando practiqué tuve una sensación de esto es, ¿sabes? Entonces, si has tenido esa sensación, como que lo que yo digo, ¿no? Hay gente que incluso ya tiene el hábito de la práctica y todo, pero de repente en un momento le surge una dificultad, como por ejemplo que cuando yo pasé Kapotasana y tal y me dolía la espalda y tuve un bloqueo muy fuerte, y allí entras en una crisis, ¿sabes? Y esa crisis, si tienes un buen vínculo con tu maestro, ahí te puede ayudar mucho un maestro, Sí. ¿no? Y lo que decías tú, en cambio hay gente que quizás a lo mejor no confía lo suficiente en el maestro o en el método, y entonces ahí empieza a buscar también, ¿no? Otras cosas como tal, ay, no, voy a hacer esto, fortalecer, hacer gimnasia, no sé qué, hacer este movimiento de no sé cuánto, voy a hacer yin o voy a hacer no sé cuánto, y empiezas como a despistarte mucho y no te estás centrando en tal, y entonces ahí es donde, pues por eso también es importante el maestro, porque es una pena que en muchas ocasiones la gente deje algo que realmente le gustaba y era su camino, por quizás no saber cómo gestionar esa situación, y entonces acabes perdiendo algo que, jolín, que para mí por lo menos tiene mucho valor, ¿no? Entonces eso da como pena, y bueno, y por eso también creo que muchas veces es importante guiar, como llevar a la gente hacia que tenga un maestro y una sala donde estar para que se sienta el apoyo, ¿no? En esos momentos que pueden pasar y que pasan, y es normal tener esas crisis también, ¿no? Sí. Y bueno, entonces esa es un poco nuestra... A ver, yo entiendo que también estamos dando una visión nuestra desde donde estamos, ¿no? Sí, bueno, yo por ejemplo por eso... ahora no tengo maestro, Claro. no tengo, o sea, tengo Sharat, ¿no? Y Sí. ya no puedo ir con Griselda porque tengo mi propia sala y practico antes de enseñar, pero claro, llevo 10 años con una maestra. Sí. Y bueno, con otros maestros también, pero mi maestra siempre fue Griselda, aunque me haya ido de España y haya estado por otros lados, pero mi maestra ha sido Griselda, y que todos los procesos que yo he pasado ha sido con ella. Sí. Y creo que en el momento en el que yo me fui para abrir mi sala, ya tuve tantas herramientas con tantas cosas que pasé,
que ya no necesito esa Claro. presencia todo el tiempo, ¿no? Eso, sí. Sé ya cómo pasar por todo esto, porque además apoyo a mis alumnos en ello. Entonces, me lo aplico a mí y se lo aplico a ellos. Claro. Que si hubiera sido hace 5 años, yo no, ¿sabes? Por eso que llega un momento en el que la práctica se afianza de tal forma, también tú has decidido enseñar, ¿no? Y igual que yo a formarme para enseñar, entonces nuestra situación es como que ya estamos como más Súper involucradas, comprometidas. como muy comprometidas, pero precisamente ese es el punto, ¿no? El compromiso, que no hace falta, que es eso, que muchas veces queremos ser como el Ashtanga perfecto, que cumple los 6 días a la semana toda la práctica completa, y quizás a lo mejor practicar todos los días sí, pero tampoco lo que hablamos muchas veces, tampoco tienes que volverte tan loco de hacerlo todo perfecto todos los días, ¿no? Sino relajar un poquito, pero mantener el compromiso. Todas estas cositas son las que los truquitos que te va diciendo tu maestro, ¿no? Y la verdad es que sí, que no sé, que bueno, que animamos a la gente a que si puede, que busque un maestro, y si no puede ser a diario, que por lo menos tenga un referente al que puedan asistir, con el que puedan acudir de vez en cuando. Sí. Si tiene que ser online, ¿no? Mientras, como a lo mejor alguna transición hasta lo presencial. Pero realmente este método creemos que es importante por sus características, tener una guía. Sí. Así que nada. Así que bueno, eso ahí lo dejamos. Esto es nuestra aportación, siempre con nuestra visión, que esperamos que les sirva. Sí. Desde nuestra experiencia. Desde nuestra experiencia y con humildad y esperando que les sirva a ustedes. Exacto, ¿no? con intención de ayudar, no otra cosa, sino simplemente que creemos que realmente es positivo. Sí, ¿no? obvio, 100%. Entonces, cuando uno cree en algo, pues siempre le gusta recomendarlo, ¿no? Exacto, sí. Así que nada. Así que bueno, nada. Esto ha sido todo, y nada, nos vemos en el siguiente Maizoreando. ¿Estás buscando una esterilla y material de yoga de calidad? Apoya Maizoreando a través del programa Manduka Reward. Compra en la página web con nuestro código Maizoreando. Nosotras recibiremos un 10% por cada venta. Tú recibirás un 15% de descuento en tu pedido. Gracias por apoyarnos. Recuerda que esta promoción solo es válida en países europeos y que Manduka no hace envíos a Canarias. Muchas gracias por escucharnos. Este es tu podcast semanal de Ashtanga Yoga. La próxima semana seguimos Maizoreando. Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha. Honestidad, devoción, no violencia, desapego. Yoga es 24 horas. India, Mysore, Gokulam. Inhala, exhala. Respira. Krishna Macharya, Patavi Joyce, Sharachi. Parampara. Respiración, Drishti, Bandhas. Practica y todo llegará. Ashtanga Yoga. Sapta jump in the hand.